Azul Alzaga es politóloga, periodista. De hecho, es la directora de la barra informativa del canal de la Ciudad de México, que es 21.1. Y para el programa de hoy tengo la suerte de que nos acompañe para hablar de política mexicana y del riesgo a los que está sujeto la democracia de este país norteamericano, pero por sobre todo latinoamericano. Azul, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Juan, estoy con muchísimo gusto y me siento muy honrada de que me hayas invitado. Muchos saludos a ti y a la gente que te escucha y te ve. ¿Qué está pasando con la democracia en México? Estamos atravesando un proceso complicado, un proceso en donde se presentan amenazas que lo curioso es que se dan desde aquellos instrumentos u órganos que supuestamente son los garantes de que la democracia corra bien en nuestro país. Hablando, digamos, en pesos y centavos, estamos hablando del órgano electoral que ha venido evolucionando a lo largo de los años, siempre ha sido muy cuestionado, particularmente porque en las dos principales elecciones anteriores, ya estando consolidado como un órgano electoral autónomo, supuestamente, en realidad la conformación de sus consejeros siempre ha estado inclinada hacia la posibilidad de que las acciones del INE sean, el INE es el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, siempre estén más bien inclinadas a favorecer, no te voy a decir específicamente un partido, pero un proyecto económico, político y social, que es el que ahorita enarbola el PRI, el PAN y el PRD que se les pega, ¿no? Ahora, Siempre ha sido así. Y nada más rápido para puntualizar situaciones que han puesto en el ojo el huracán al INE en las elecciones del 2012 y del 2006, pues es la vista gorda con la que dejaron pasar en blanco un montón de operaciones fraudulentas, de financiamiento. Ahí está el Pemex, está Odebrecht, ¿no? Está toda la cantidad de dinero que pasaron por la vía de los sobornos entre el PRI y el PAN, ¿no? Todo eso, está Monex, ¿no? Todo eso el INE lo dejó pasar y no solamente eso, hay muchos episodios muy turbios en donde se ve que incluso gente, o salió a la luz que consejeros, el presidente consejero del INE, por ejemplo, tuvo contacto y fue presionado por gente que estaba en la cúpula del poder, siempre con la idea de no dejar llegar a la izquierda al poder. Ahora, la izquierda sí llega. Una de las interpretaciones de por qué finalmente llega un proyecto de López Obrador es porque, digamos, no alcanzó lo que se había fraguado desde las mismas cúpulas que existían. No alcanzó, ¿por qué? Pues porque la gente fue a votar de manera masiva y masivamente se expresó en las urnas pues el apoyo a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Parece, o sea, hay muchas interpretaciones que de lo que hablan es de que eso no se lo esperaban. Sin embargo, ahora ya con este gobierno en el poder y ahora que están en juego muchas políticas que consolidan ese proyecto de nación, estamos hablando de una ley eléctrica que busca regular la forma fraudulenta en la que operan las grandes transnacionales de energías limpias. entre Estamos comillas, hablando de una ley petrolera que también busca regular ahí y así varias cosas, ¿no? El hecho de haber obligado a grandes empresas a pagar impuestos donde nunca los habían pagado, etcétera. Todo eso está en juego y vienen las elecciones intermedias y entonces a través del órgano electoral lo que se ve es una serie de bloqueos y de impedimentos para que, con mucha claridad, para que el partido, digamos, que es el que representa a quienes ahorita forman parte del gobierno, no llegue. ¿Cómo? Bajando candidatos directamente, o sea, suspendiendo candidaturas. Se habla fundamentalmente de dos, pero en realidad son más de 40, ¿no? Es decir,
por situaciones o faltas administrativas prácticamente. ¿Podrías decir tú que Lorenzo Córdoba juega para el equipo contrario a la Cuarta Transformación? Absolutamente, absolutamente. O sea, se enarbola desde ese lado el discurso de la legalidad. Nosotros defendemos la legalidad, nosotros defendemos la Constitución. En primer lugar, muy cuestionable ese discurso a la luz de lo que han hecho en todos estos años, donde no la han defendido, ni el piso parejo que ahora dicen defender, ¿no? Pero por otro lado, claramente haciendo unas interpretaciones leguleyas que generan, por ejemplo, sanciones inéditas en el país, o por otro lado, cambios de reglas en medio de la contienda electoral donde ya arrancaron las elecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora limitaron el número de diputados que van a poder llegar a la Cámara, al Congreso, por representación proporcional, para evitar lo que ellos llaman una sobrerepresentación. Y ellos hablan de que en la Constitución está que no puede haber más del 8% de sobrerepresentación del voto que te dan, ¿no? Cuando siempre ha funcionado de esta manera, aunque eso estuviera en la Constitución, ha funcionado de esta manera, nada más que siempre había favorecido esa norma a los otros partidos. Ahora que los otros partidos están en desventaja claramente porque las encuestas así lo marcan, ahora cambian la ley, cambian la regla, además legislando, metiéndose en otros poderes, para evitar que tengan mayoría. ¿Por qué? Porque en el Congreso se juegan muchas cosas. Todos los próximos 3 años, pues va a ser de muchas definiciones a nivel del Congreso, donde incluso se ha anunciado una serie de reformas que podrían ser constitucionales, para las cuales se necesita una mayoría calificada, y es lo que están intentando hacer. Lorenzo Córdoba, entonces, es algo así como un disléxico de los ojos. Mira para un lado cuando le conviene y en el otro no puede ver de lo que está pasando. ¿Cómo ha reaccionado la calle frente a esta parcialización evidente que de hecho la hemos sentido desde Latinoamérica, Azul? Azul, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿O me paralicé? No, perfecto. La calle ha reaccionado con mucha, a ver, pero son varios elementos. A mí me parece que en la calle hay mucha gente muy enojada, porque haciendo uso de estos argumentos leguleyos, en realidad lo que está de fondo es la fobia contra un proyecto que mucha gente está defendiendo. Entonces lo que están interpretando es, no quieren dejar que la gente elija, ¿no? Pero también tenemos una campaña mediática muy brutal que está de la mano y digamos, apoyando toda esta operación, y que también se expresa en redes sociales. ¿Sabes qué me preocupa sobre lo que dices, Azul? ¿Sabes qué me preocupa? Que esta experiencia la he visto en Ecuador, porque en Ecuador tenía aparentemente las calles multitudinariamente a favor de Andrés Arauz. Tenían, sin embargo, los del otro lado tenían control, los medios de comunicación, y tenían bajo control también, de pronto, la entidad que organizaba el proceso electoral. Entonces, a punta de pequeñas medidas, como ¿no? que van sumando una tras otra, lo que logran es quebrar la voluntad popular. A mí me preocupa eso, Azul. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? A nosotros, en México también preocupa eso, porque se observa que el cúmulo de desinformación en conjunto con este tipo de operaciones desde órganos institucionales que apelan a la legalidad, digamos, ese conjunto de cosas sí podrían tener una incidencia, sobre todo porque, no sobre todo porque también hay que tomar en cuenta otro tipo de situaciones que tienen que ver con la propia forma en que se ha venido conduciendo Morena, el partido. Aquí en México creo que sí vale la pena mencionar la distinción entre el gobierno, el proyecto, la Cuarta Transformación, y algunos sectores de Morena que también se han equivocado desde mi punto de vista. Hoy yo escuchaba a Antonio Helguera, al maestro Helguera,
que hacía una reflexión y decía, ¿no? A la cuarta transformación nadie la baja, salvo Morena. Ese es un problemilla, digamos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Pues hay varios procesos internos de Morena que han sido cuestionados. Claro, lo mismo que en otros partidos, nada más que el foco de atención lo tenemos en Morena. También, pues porque Morena, pues debería de ser la reserva moral del país, ¿no? Claro. Entonces, los cuestionamientos son más, pero también, por otro lado, hay otro tipo de agendas que hacen mucho más grande cualquier error que pueda cometer Morena. Te voy a meter en problemas, Azul. Pero tienen candidatos, perdóname. Te voy a meter en problemas. Si te dijeran, elígeme uno de Morena para pasarlo por la trituradora para no verlo nunca más en este y en los que vienen. Complicado, ¿no? No es tan complicado. No es tan complicado. Ahorita pusieron como candidato en un municipio de Chiapas a una persona impresentable. Pero no solo ahí, eso ha estado sucediendo. No quiero yo meterme con los grandes nombres. Yo particularmente no soy fan de Félix Salgado Macedonio, quien ahora está como candidato a la gubernatura de Guerrero y fue bajado del proceso. Ahorita digamos que estamos en un momento intermedio en donde el INE vuelve a repetir su sanción y dice Salgado Macedonio no puede ser candidato, pero sigue la impugnación que llegará al tribunal, el tribunal lo tendrá que decidir y todavía no está dicha la última palabra. Por otro lado, pero, ¿cuál es el medio que tú ves que está desarrollando la campaña más perversa contra el proyecto de la Cuarta Transformación? ¿Qué medio de información ahora en México? Hay varios, pero hay uno particularmente que es tremendo, que es Latinus, que es el canal que lleva... Latinus, la del mentiroso el de peluca verde. El de peluca verde. Claro, son un dúo, ¿no? Es el comunicador Carlos Loret de Mola, que él viene de Televisa, luego salió de Televisa, y estando en Televisa siempre fue acusado, bueno, le dicen los montajes, nada más para que me entiendas más o menos sí, el claro, perfil. no lo tengo y luego está su comparsa, que es Broso, el payaso, que pasó de ser... Un momentito, ahí sí estoy en desacuerdo contigo. El oficio de payaso es un oficio honorable. Este es un falso payaso. Este es un falso payaso, sí, pues. Es un falso payaso. Te lo concedo. Bueno, pero el punto no son solamente ellos. Todo el proyecto, digamos que está construido y desarrollado con el específico propósito de golpear de manera perpetua a cualquier cosa que haga el gobierno, a la Cuarta Transformación, al presidente de manera particular, ¿no? Y muchas de las cosas o sea, no solamente es que elijan cierta información sobre otra que evidentemente no ven, ni les importa, ¿no? Sino que también dentro de la información que eligen, muchas mentiras les han cachado, ¿no? Como en otros momentos a Carlos Loret, por eso se mantiene como los montajes. Lo que pasa... Y no solamente eso, nada más para cerrar la idea con Latinus, es un canal al que se le ha exhibido, digamos, un financiamiento y una participación o alianza política y económica con actores claramente opositores a la Cuarta Transformación, ¿no? Ahí va a ir a una pregunta, pero quería hacerte una pequeña apreciación que un término que acabas de utilizar puede ser interpretado de una manera un poco diferente acá en el Perú. Ah, caray. ¿Cuál? Sí, el término encontrado que tú utilizaste con un adjetivo se refiere de una manera muy... es un término complicado acá en el Perú. Sí. Pero a ver, ¿cuál es la palabra, cuál es la expresión en particular? Déjame aprendérmela, porque para no volver... Pero no la quiero hacer públicamente. Tú dijiste, lo han cachado, lo han encontrado, ¿no es cierto? Ah, sí. Sí, acá en el Perú eso se refiere a una expresión un poco dura y grotesca del vínculo sentimental entre dos personas. Ok. No se refiere a eso.
Sí, No se pero refiere a eso. para ponerlo en Pero, contexto, ¿no? Pregunta, ¿quién pompó en el caso de Latinos? Ya se sabe quién banca, quién financia, quién pone la chequera. pues han salido, se ha documentado varios contratos en donde podrían estar involucrados el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Ya, su gente más cercana, el ex gobernador y allegados y familiares Madrazo, no, del Estado de México, y otras personas que son allegados y que ahora son consultores, pero que se mantienen y siempre están en el ojo de los medios de comunicación y como grandes críticos, y además grandes críticos desde el lugar, digamos, ONGero, ¿no? O desde el lugar de las causas sociales como el feminismo, como particularmente hablaríamos de Patricia Olamendi, ¿no? ¿Quién ¿cómo se también? llama? ¿Cómo se llama, me dijiste? Patricia Olamendi. Ya, ok. ¿Y ella tiene vínculos con alguna red de ONGs, con alguna fundación en particular? ¿Se ha investigado sobre el tema? Ella trabajó con Vicente Fox en su momento. Ya. Después, ahora ella está muy metida en temas que tienen que ver con seguridad y con violencia contra la mujer. Y ahora fue una de las defensoras de alguna de las víctimas que acusaron a Félix Salgado Macedonio. Ya, ok. ¿Para qué? Son estas organizaciones que aparentemente se ponen en defensa de los movimientos indígenas, del medio ambiente, de los derechos de las mujeres, que hay que defenderlos, pero que dudo que vengan con chequera de Iberdrola, por decir alguien, ¿no? A querer defender los intereses de los más vulnerables cuando su verdadero objetivo es el de sacarle dinero a la gente y evitar que éstas tengan derechos. ¿Qué prevés tú para junio de este año? No sé hasta dónde llega pero digamos, eso es lo que ha salido, eso es lo que se ha publicado. No tengo más elementos conmigo, pero digamos que hay varias situaciones que hacen muy cuestionable, cuando menos, la afirmación de Carlos Loret de Mola de decir que ellos solo hacen periodismo, ¿no? No, ellos hacen campaña política por alguien. De hecho, te Claro, voy a ellos contar son algo, opositores, son Azul. campaña política, exactamente. Yo te voy a contar algo. A mí me interesó mucho la actividad que lleva a cabo la Fundación Iberdrola en México, ¿sí? Porque tiene inversión social, entre comillas, en dos rubros, en campo medioambiental y en el campo del feminismo. ¿Ya? Yo les he escrito varios correos pidiéndoles, señores, ¿a qué ONGs financian? ¿Cuál es el ciclo de inversión? Y hasta ahora no me responden. ¿Ya? ¿Cuánto pompan? ¿Cuánto es el cash money? ¿No? Sí, la cosa Déjame con decirte el que no tema me de han respondido, transparencia es que no me se han exige mucho a respondido, los gobiernos, pero a las empresas privadas es difícil sacarles pero que transparencia debería ser, sobre. mira, o sea, tienes que contarme en qué estás gastando, o sea, cómo es esto, ¿no? De Claro, hecho, alguien desde dentro me sopló una información que me dicen son 24.800.000 dólares que se ha gastado en el último bienio, que ha salido de la Fundación Iberdrola. Y yo lo repito y lo repito, y ojalá que Iberdrola salga, amiga, señor, usted está equivocado. No fueron 25, no fueron 24 millones, fueron 30. Pero que nos digan cuánto, ¿no? ¿Y a quién claro. le dan? ¿Y cómo le dan? ¿No? Claro, Paraíso bueno, al fiscal. parecer también lo que pasa es que no son tan frontales, ¿no? Y por ahí tienen esquemas de triangulación en donde más bien ponen como golpeadores a unos que no es la empresa en sí misma, sino, por ejemplo, una organización que aparentemente ataca la corrupción o un periodista que aparentemente está ventilando las cosas corruptas del gobierno o una organización de mujeres que efectivamente supuestamente están defendiendo la igualdad de la mujer, la no violencia, etcétera, Que ¿no? nadie está en contra de eso. Hay muchas Nadie está en situaciones contra muy de, oscuras que se han venido suscitando en este tiempo. ¿no? Nadie está en contra de que las mujeres tengan los derechos que se les ha negado históricamente. Ahora, que lo haga una corporación, yo lo dudo. Yo no conozco ninguna empresa que salga a regalar plata. O sea, alguien que me la presente y mira, esta empresa regala plata porque un día se levantó conectado con el Espíritu Santo, yo no la conozco, ¿no? Yo he visto que las empresas gastan a través de fundaciones para poner en agenda sus temas. ¿Cómo ves el junio de este año?
Lo veo, bueno, lo veo complicado. El ambiente ahorita está caliente por el tema de la suspensión de las candidaturas, aunque, repito, no está todo dicho. De todas maneras, creo que está generando un encono. Y en este encono, una de las cosas que está sucediendo o probablemente podría suceder, o a eso están apelando, es a la victimización o a la martirización del órgano electoral, ¿no? En donde Claro. se está planteando como si el dilema fuera que este gobierno autoritario está en contra de las instituciones, de la legalidad. Mira, La Suprema Corte de yo que Justicia, soy un el apasionado, Instituto Nacional Electoral, etcétera, ¿no? yo que soy un apasionado de mirar los medios neoliberales del planeta, si no conociera tanto como conozco, creo, la realidad mexicana, no sé, me parecería pensar en Lorenzo Córdoba como una suerte de Navalny, ¿no? Que al pobre lo van a mandar a una mazmorra de una revolución mexicana, de la Cuarta Transformación, una cosa así, ¿no? Que es un perseguido político, que duerme de casa en casa a oscuras porque no quiere revelar su... O sea, nos lo están pintando así, Así azul. lo están pintando. Así lo están pintando, así claramente no es. O sea, de la misma manera que desde los medios corporativos pintan que estamos en el momento de mayor persecución a la prensa, a la libre prensa, ¿no? No, o sea, yo creo que nunca ha habido tanta libertad de expresión como en este momento en el país. Eso. México es Pero el faro de la libre expresión en Latinoamérica en este tiempo, azul. sí, sin duda, sin duda. De eso no cabe la menor duda. Pero existe la intención, ¿no? De ir haciendo una construcción en donde el gobierno es autoritario, en donde estos periodistas son víctimas, estas instituciones son víctimas, a pesar de que se les pruebe que vienen haciendo tropelías. Tropelías que en realidad no tienen un impacto en los grandes medios de comunicación. Ese es el peligro, ¿no? O sea, el tema de la desinformación es muy importante. Ahora, creo que en México no pasa como en otros lados, cuando aquí sí se tiene un instrumento, una herramienta, como por ejemplo la conferencia matutina. Esa contraparte, que no existe en otros países, creo que juega un papel importante en la disputa de la narrativa, ¿no? Y de, bueno, cuáles son los elementos con los que contamos para interpretar la realidad. Está la matutina y está en el caso de salud, que también le han dado una guerra terrible, ¿no? A toda la estrategia sanitaria y al secretario y subsecretario de salud, y para eso tienen su conferencia de la noche. Entonces, eso creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta y sí creo que por la vía de los hechos de transformaciones muy concretas que se ha venido haciendo este gobierno, que claramente muestran una vocación por el bienestar común, y que ya toca ese bienestar a distintos sectores amplios de la población, creo que eso en sí mismo va a jugar de manera más fuerte que una campaña publicitaria. Y es que ahí ve la pregunta que te hacía, ¿no? Tú percibes que la calle, que esa gente, que ese hombre, que esa mujer que nunca vio al Estado como una posibilidad de ayuda y que con la Cuarta Transformación la ve tan cercana, ¿saldrá a defender este proceso? Sí, sí lo creo. Sí lo Explícame creo, por mejor eso. eso también pienso que no puede ser tan descarado el tema, porque la gente sabe, mucha gente cada vez más sabe de qué proceso venimos, sabe lo que ha vivido y sabe en qué momento estamos. ¿Tú has Más sentido allá este de lo que México le polarizado en cuenten, ¿no? alguna vez? O sea, ¿este México tan politizado lo habías visto alguna vez? ¿O has tenido noticia de...? No, yo creo que hemos tenido momentos de politización importantes que han sido como puntos de inflexión, pero que no son lineales, ¿no? O sea, suben, bajan. Y a partir de cierto momento, sí creo que esta politización ha ido creciendo en sectores más amplios de la sociedad que antes no estaban tocados. Antes, digamos que la politización venía por ciertos sectores muy específicos, gremiales casi casi, ¿no? O sea, los maestros, los obreros, ciertos sectores campesinos. Y ahorita creo que es más horizontal.
También es cierto que antes pues no existían estas plataformas de información que ahora existen, que incluyen las redes sociales, que por más turbias que sean, también permiten cierto nivel de horizontalidad en la Por más información. turbias que sean, siguen siendo benditas. Siguen siendo benditas. Ok. A ver, cuando el presidente Andrés Manuel comenzó a hacer sus conferencias matutinas, me acuerdo haber escuchado a Broso hablando con Loret de Mola, que hablaban palabras más menos, lo voy a parafrasear, ¿no? Ese es un plomazo, nadie lo va a ver, la gente se va a cansar, Andrés Manuel habla lento, pausado, hace unos vacíos, eso es impresentable en la televisión, nosotros somos gente experimentada en este negocio, eso va a durar 2 meses y se acaba. 2 meses, perdón. Ahora están arañando para desaparecer a las mañaneras. ¿Qué tiene de impacto? ¿Por qué las mañaneras se han convertido, con todo esto ¿no? De lo que habló en su momento Lore Broso sobre este tema? Las mañaneras son un fenómeno muy, muy interesante, Juan José, porque tiene varios elementos. No solamente es un acto de rendición de cuentas, que jamás había existido, pero no es la rendición de cuentas de un informe de gobierno donde llegan, te dicen números y a la gente le da verdadera hueva. No, es una rendición de cuentas que va acompañada con explicaciones de contexto de por qué las cosas son de una manera, por qué lo son en este momento, que además me parece a mí con un nivel importante de autocrítica o de capacidad de identificar hasta dónde podemos llegar en este momento, sin mentir, ¿no? O sea, venimos hablando del tema de salud, ¿no? Venimos de un sistema de salud pulverizado, que lo acabaron, ¿no? El sistema neoliberal, la privatización, la forma en que se vendió todo, en que se simuló, etcétera, de tal manera que ahorita tenemos esto. Nos vamos a poner, y entonces te van informando de lo que van haciendo, pero también de dónde venimos y por qué venimos de ahí. Yo creo que en este sexenio nos hemos venido a enterar con los pelos de la burra en la mano y con pesos y centavos, cosas que no intuíamos, pero no podíamos ver en realidad, digamos, la radiografía de lo que hay atrás. Y cada mañanera es una cátedra de qué es todo eso que hay detrás. Y yo creo que eso a la gente le resulta no solamente muy, muy interesante, sino también como que se le estuviera pagando una deuda, porque es la misma gente que ha venido padeciendo los resultados de esto que nos están platicando, ¿no? Y entonces creo que eso le da muchísima credibilidad. Eso, y por un lado. Por el otro, creo que también se equivocan mucho en la estrategia cuando todo el tiempo están atacando la mañanera y al presidente y al gobierno de manera sistemática, porque como la mañanera es un escenario natural para ejercer el derecho de réplica, y lo hace sin ningún tapujo el presidente, y eso es lo que les molesta tanto, entonces si ellos no lo atacaran tanto todo el tiempo, entonces él no tendría que estar desmintiendo, digamos. Ellos acusan polarización, pero en realidad siempre parte desde un lugar esa polarización, desde las resistencias al cambio, desde los ataques, las falsas informaciones que él todo el tiempo está teniendo que salir a desmentir. Y la verdad es que a la gente le gusta que salga a desmentir lo que es mentira. O sea, de mentiras que saben que además nos han contado por tanto tiempo, ¿no? Por eso es un éxito. Por eso. Y no solamente por eso, también, porque no es un diálogo unilateral. Es un diálogo abierto, circular, efectivamente circular, en donde tú tienes gente que es afín al presidente, ¿no? Y desde ahí pregunta, y hay los que se avientan unas odas que luego critican mucho en medios de comunicación. Pero también hay el representante de Reforma, el representante del Universal, el representante de Latinos, ¿me entiendes? Llegan y preguntan lo que quieran. Y el presidente hace uso de su micrófono para responderles también lo que él quiera, ¿no? Y entonces se acusan o se rasgan las vestiduras luego por las cosas que responde, pero bueno, de alguna manera son ellos los que le han dado esa dimensión a la mañanera, una dimensión
de un debate público permanente. De hecho, si no hubiera eso, la mañanera sería una cosa opaca, ¿no? O sea, Claro. claro, sería como Claro. un monólogo, ¿no? Ahora, también hay un componente que es el tema afectivo de Andrés Manuel. Uno lo escucha y es un tipo calmado, que transmite tranquilidad y buena vibra. ¡Ánimo! 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 Entonces, es como que está bien, ¿no? O sea, Sí. uno lo escucha y dice, no, sea cual fuera el problema que hay, vamos a meterle pecho. Esto se va a poder, ¿no? O sea, es la impresión. Hay una conexión emotiva muy fuerte entre la gente que está en Estados Unidos, el inmigrante, siente que está con el hermano hablando. Es la impresión que tengo, o la estoy idealizando. No, yo creo que tienes razón. Yo creo que la personalidad de Andrés Manuel es una personalidad muy seductora desde el punto de vista de su cercanía con la gente, pero no es una cercanía de discurso, es una cercanía en los hechos y que viene acompañada de mucho, mucho tiempo de coherencia en esa actitud, ¿no? O sea, Andrés Manuel, toda su trayectoria política siempre ha estado muy cercano con la gente, conoce el país como no lo conoce nadie, sus tradiciones, su gente. O sea, es un político de batalla, digamos, ¿no? Y por batalla me refiero a eso, a ir a ras de suelo, no me refiero a ser una persona violenta, y esa es justo la otra característica de Andrés Manuel que es muy valorada, que es siempre defender la causa pública, la justicia y la causa social desde el lugar más pacífico que puede haber, desde el lugar legal, siempre atendiendo opciones, aun cuando la gente que lo sigue en muchas ocasiones ha estado muy enojada por no solo lo que le hacen a Andrés Manuel, sino todo lo que representa, que es la posibilidad de esta gente de ser mirada, ¿no? Aún en esos momentos, Andrés Manuel ha tenido una capacidad enorme de contención de esa furia para decir, no, vámonos por este otro camino, ¿no? Pregunta personal al Zul Alzaga. ¿Cuándo No fue lo sé, que usted miró a Andrés Manuel y dijo, este es? el momento, ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento de tu vida tú viste a Andrés Manuel? cuando fue nuestro jefe de gobierno de la capital. Yo admiré mucho a Andrés Manuel en ese momento. ¿Pero O en qué sea, momento tú haces clic con ese Andrés Manuel? ¿En qué eh, momento? ya de manera militante, ¿dices o qué? No sé, cuando tú dices, porque uno ve un político y habla bonito y dice, sí, 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 estoy contigo. No, Sí, sí, no, sí. a ver, es que cuando te digo que cuando fue el jefe de gobierno de la capital, es que tenemos también una historia atrás. Y en la capital, bueno, primero la capital, antes, 3 gobiernos antes de Andrés Manuel, no se podía votar al alcalde de la capital. De pronto llega con la oposición, que es la misma de la que participa Andrés Manuel, pero, eh, pero pasa mucho tiempo antes de que se puedan ver transformaciones. Con el ingeniero Cárdenas hubo una desilusión importante por parte de la izquierda, de que, bueno, ya llegamos, ¿y ahora qué? Y no pasó nada, ¿no? Claro, frustrante. Luego ¿Qué vino sentiste una... cuando hubo ¿cómo se llama? El fraude en el 2006 y se llenó el Zócalo? ¿Estuviste ahí? ¿Diste una vuelta por ahí? ¿Cómo fue? No me recuerdes esas cosas. Oh, todo ese año anterior a la elección fue un año muy, muy palpitante de la movilización social y de la forma en que yo creo que Andrés Manuel consolidó ese liderazgo. Un liderazgo que ya tenía, digamos, por mérito propio en su ejercicio de gobierno, pero que a la hora en que arteramente lo intentan sacar de la contienda, primero con el desafuero y luego con el fraude, eso evidentemente aglutinó a un montón de personas alrededor de él, entre las cuales me incluyo, y por supuesto el día de la elección, en donde estamos viendo cómo salen los resultados y luego cambian, y todo eso que pasó a continuación, incluido el plantón de reforma y todo, eh, fue, fue un momento digamos, de varias situaciones. Por un lado, ¿Alguna una vez has decepción llorado por profunda ¿alguna vez has llorado por parte de ese proceso político? en ese momento. ¿Qué pasó? Lloré, no, fíjate, lloré en ese momento, por supuesto, hubo mucha frustración, además familiarmente, en fin.
yo tengo mis afectos personales, pero sí, sí lloré en ese momento y también lloré en 2012, porque no me podía explicar qué había pasado. Después lo fuimos entendiendo, ¿no? Pero fue tremendo el 2012 también. Por lo cual, también lloré en 2018. Has de saber. Claro, claro. Como corresponde, como debería haber sido. Como corresponde. Así es. Azul Alzaga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Juan José. Te mando un abrazo enorme. Que no sea Abrazo. la primera, ¿no? Espero que esta sea Claro la... que no. Cada vez que me convoques. Tú sabes que eso siempre será. Bueno. Un abrazo, Azul. Abrazote, querido. Y un abrazo por tu intermedio a todos nuestros hermanos mexicanos integrantes de la Patria Grande. Lo mismo digo para los compañeros peruanos que están ahí oyéndote y de otros lugares de América Latina que estoy segura que también te escuchan. Un abrazo enorme, muchos saludos y pues nos vemos pronto.